Amén. Muy bien. Dice la escritura, y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y siga. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permites. Agradecemos tus bendiciones derramadas sobre nuestras vidas. Agradecemos, Padre, intervención en nosotros. Y te pedimos en esta hora que nos toques con tu Espíritu Santo, que tu palabra se imprima en nuestro corazón, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, este texto bíblico es muy controversial, ya que habla de la esencia que todo ser humano debe tener en su corazón para tomar una decisión a favor de Jesús. Y muchas personas, como no tienes este entendimiento, pues buscan o reciben o van a la iglesia o buscan en la iglesia, como a veces les he dicho yo a ustedes, por razones uh, diferentes a la realidad o conveniencias o razones equivocadas, le llamo yo. Porque la razón que debe acercarnos a Dios o de buscar a Dios es precisamente una necesidad espiritual. Pero como el ser humano sin Dios, sin esperanza, está muerto espiritualmente, pues regularmente lo que lo mueve son las necesidades físicas, las necesidades de este mundo, ya sea cuestiones económicas, ya sea problemas de familia, ya sea problemas de trabajo, ya sea problemas o circunstancias que le rodean, ¿verdad? Y muchas veces, buscando con una razón equivocada, encontramos a Dios en medio de todo. Y por eso agradecemos a Dios que cuando menos por razones equivocadas lo busquemos. Pero el asunto está que aquellos que hemos encontrado a Jesús, necesitamos ubicarnos para poder entender el verdadero sentido de lo que nosotros debemos de buscar al acercarnos a Dios. Vuelvo a repetir, muchas personas por razones equivocadas, inclusive se busca a Dios y si no se les concede una ciertas dádivas o ciertos deseos o ciertas intenciones, pues renegamos de Dios. Por eso mucha gente odia a Dios, porque resulta que no encontró lo que andaba buscando, ¿verdad? Y aunque muchos lo encuentran, a veces no lo encuentran y se van, ¿verdad? Por ejemplo, una de las cosas que los pastores siempre tenemos muy en cuenta es acerca de las muchachas, los muchachos, ¿verdad? De que encuentren la razón correcta de acercarse a Dios. Le digo esto porque a veces cuando hay grupos grandes de jóvenes, pues hay una serie de problemas por causa de que andan buscando novio, ¿verdad? Y no es malo buscar novio, el problema es que nos acerquemos a Dios buscando, ¿verdad? Una pareja, ¿sí? Buscando un amorío, ¿sí? Entonces, y como digo, qué bueno que entre los hermanos o mismos jóvenes puedan ponerse de acuerdo, ¿verdad? Y unir sus vidas y crecer como hijos de Dios dentro de la iglesia. Pero el motivo no es ese. Si se da, qué bueno, ¿verdad? Pero el motivo principal no es ese. El motivo principal debe ser el buscar la salvación de nuestra alma. Ah, ¿Por qué Dios recibe o permite que, que las personas que no tienen a Cristo la, vengan y lo busquen por necesidades? Porque es lo único que conocen. Tienen una necesidad espiritual, pero no saben.
¿sí? Por eso mucha gente busca en el alcohol llenar esa necesidad, o buscan en el sexo llenar esa necesidad, o buscan en el dinero llenar esa necesidad, o buscan en el poder llenar esa necesidad. Y entonces, esa necesidad que Dios puso desde la fundación del mundo, que el hombre tenga el deseo interno de relacionarse con Dios, entonces mucha gente lo confunde con deseos carnales. Y ahí está el problema que yo le cuento acerca de que nos acercamos a Dios con intenciones equivocadas. Pero vuelvo a repetir, qué bueno que Dios permite eso para que cuando lo busquemos con intenciones equivocadas podamos encontrarlo a Él verdaderamente. ¿Okay? Por eso, cuando Jesús dice en este pasaje bíblico, si alguno quiere venir en pos de mí, si ustedes tienen la verdadera intención de acercarse a Dios, si ustedes han encontrado el verdadero sentir de buscar o acercarse a Jesucristo, entonces tenemos que considerar 3 puntos importantes y básicos que aquí en este pasaje bíblico nos expresa. Y aunque cada punto merece una hora de plática, voy a tratar de ser lo más compacto posible para transmitir la idea de nuestro Señor Jesucristo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, lo primero que tiene que hacer es negarse a sí mismo. Tengo que negarme a mí mismo. Esto significa que de la vida, de las intenciones y todo lo que yo soy, el pecado ha distorsionado mi creación original que Dios tuvo o hizo en nuestras vidas. Esto significa, como ya lo he repetido muchas veces en diferentes pláticas, esto significa que el ser humano no tiene la idea correcta o no es capaz de generar lo correcto en sus vidas fuera de Dios. ¿Por qué? Porque la Escritura dice claramente que el pecado vino y distorsionó todo lo que Dios había hecho bien. Porque si usted lo recuerda en el pasaje bíblico que habla de la creación, y cuando hizo toda la creación, dijo, y todo era bueno. Y cuando hizo al varón también dijo lo mismo, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros que entender que lo que Dios hizo, lo hizo perfectamente bien. El asunto está que la desobediencia entró a la vida de la persona y distorsionó todo lo que nosotros éramos de bien. Hemos sido creados para el bien. Hemos sido creados para relacionarnos con Dios. Hemos sido creados para vivir en paz y en comunión, en bienestar unos con otros. Por eso los mandamientos: amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón, y a tu prójimo como a ti mismo. Por eso es el motivo de los mandamientos, porque hemos sido creados para eso. Pero volvemos a lo mismo, el pecado y la maldad ha venido a distorsionar nuestra vida, y hay un sentir en muchas personas que no conocen a Dios que creen que ellos son generadores del bien, pero no es así. Regularmente todos los seres humanos nos manejamos por la conveniencia, nos manejamos por la envidia, nos manejamos por el odio, por el rencor, por los celos, las iras, las contiendas, los enojos, y unos destellos de Dios que quedan en nosotros, que alcanzamos a hablar un poco del amor. Pero mucha gente, cuando dice te amo, está hablando de una forma equivocada del amor, porque mientras me obedezcas te amo, mientras me complazcas te amo, mientras me sigues el rollo te amo.
Pero no llega el momento en que la persona se presenta tal como es y entonces ya no te amo como yo pensaba. Por eso muchas parejas hoy en día están perdiendo la relación porque, porque se dan cuenta que, como dicen ellos, es que ya no lo amo, es que ya no la amo. Hace ¿qué será? Unos días estuve asesorando a una pareja y, y esta pareja este, se acerca cuando le hago la pregunta a la mujer, es que no lo amo, pero entonces que te acercó a él y sacó la verdadera realidad. Es que nos pusimos de acuerdo, hicimos como un, no un pacto, porque si hubieran hecho los pactos no se disuelven, ¿verdad? Sino un convenio de juntarnos. Y fue sacando el cobre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo necesitaba que alguien me ayudara. Yo necesitaba que alguien me mantuviera. Yo necesitaba que alguien... Y empezó a sacar la realidad. Porque a veces pensamos que el ser humano tiene la capacidad de, de ser ah, como el Señor nos crió al principio, con sinceridad, con honestidad, con transparencia. Sin embargo, no es así. Solamente en Cristo nosotros podemos encontrar la realidad. Y como le digo a mi esposa, si nosotros que somos cristianos, quién sabe cómo, ¿verdad? Ahora la gente que no conoce a Cristo, hermanos, están totalmente confundidos por la maldad del pecado y piensan este, que lo que ellos imaginan es correcto. Y como a veces pongo el ejemplo aquí, ¿verdad? Que voy a hablar algo rápido de ello, de ese asaltante que era narcotraficante, asaltante, asesino, ¿verdad? Y lo entrevistaron y le dijeron que a qué se dedicaba y dijo, no, yo me dedico a asaltar, a asesinar y oiga, pero eso está feo, le dice el entrevistador. Pues sí, le dice, pero es mi trabajo. O sea, se está autojustificando, ¿sí? Hacer algo mal porque supuestamente es su trabajo. Y como el trabajo honra, dicen, ¿te das cuenta cómo manejamos las cosas malas y las ponemos como buenas? Por eso la Biblia dice que hay de aquel que a las cosas buenas le llaman malas y a las malas le llaman buenas. Y entonces empiezan a platicar acerca de su labor y todo eso. Y en medio de toda la plática le pregunta a este entrevistador, bueno, ¿y dónde está Dios aquí? ¿Verdad? No, dice, nosotros somos muy religiosos. Cuando le pedimos a Dios, cuando vamos a asesinar a alguien, dice, le pedimos a Dios que solamente matemos al que vayamos a matar, que no vaya a salir alguien más herido. Entonces, fíjese cómo el ser humano maneja las conveniencias, maneja las cosas, queriéndolas presentar como positivas, siendo que realmente detrás de ello hay una maldad. Quien realmente tiene la verdad absoluta se llama Dios por medio de su palabra y la escritura. Así es que, hermanos, uno de los principales problemas que el ser humano tiene es precisamente renunciar a sí mismo. Porque queremos seguir con las mismas pasiones, queremos seguir con los mismos errores, queremos seguir con las mismas ideas del pasado, las mismas ideas de maldad. Yo no estoy diciendo que nosotros vamos a soportar situaciones nomás porque sí. Lo que estoy diciendo es que necesitamos negarnos a nosotros mismos. Tú y yo como hijo de Dios, ahora necesitamos entender que debemos negarnos a nosotros mismos. Porque uno de los grandes problemas que tenemos es nuestro carácter.
Nuestro carácter nos lleva a nosotros a cometer infinidad de errores con respecto a los demás. O hay veces que nuestra naturaleza, cuando todavía no hemos puesto en manos de Dios nuestra vieja naturaleza y que la nueva naturaleza tome autoridad sobre la vieja naturaleza, a veces nosotros dejamos que surja esa vieja naturaleza y de repente nos sale el monstruo que vamos dentro. Es increíble porque a todos nos pasa que las circunstancias y situaciones nos muevan internamente. Un ejemplo muy sencillo. Uno de los conflictos que hay en los hogares, por ejemplo, cuando la mujer se queda en la casa y el hombre sale a trabajar, es que el hombre sale, ¿verdad? Está todo el día afuera trabajando, bregando con una serie de conflictos, de problemas, situaciones, algunos físicos, otros mentales, todos espirituales, dijo un amigo. De tal forma que cuando llega a la casa, pues llega a la casa con la idea de entrar a su casa y descansar, tener un momento de paz, ¿verdad? De tener un momento de tranquilidad. Pero resulta que se encuentra a la esposa, ¿verdad? Que ha estado todo el día en la casa, y más si hay niños, batallando, bregando con los niños, vaquereándolos, ¿verdad? Jugando a los vaqueros y a los sheriffs, ¿verdad? Dijo en la pandemia. Aquí dice con mi esposa y nuestros niños, dice, jugando al sheriff y los vaqueros. Y aquí estamos nosotros a gusto disfrutando, dice, y los vaqueros allá amarrados. Entonces, cuando el esposo llega, o es viceversa, porque ahora ya no solamente se le atribuye eso a la esposa, ¿verdad? El estar en casa, a veces la esposa sale a trabajar y el esposo se queda haciendo las labores del hogar. Llega la persona y entonces las circunstancias son diferentes. El que está en casa quiere salir y el que llega a la casa quiere descansar. Y entonces el ambiente cambia las cosas. Cuando solamente pensamos en nuestras necesidades o en nuestros anhelos, entonces se pierde el verdadero sentido. Y eso es lo que sucede con el yo mismo, con el yo, que solamente pensamos en nosotros mismos. Y cuando Jesús dice, niéguese a sí mismo, está precisamente diciendo que debemos negarnos a nuestras perspectivas, que debemos negarnos a todo eso que nos lleva a tener problemas con los demás, que debemos negarnos a todo eso que provoca un conflicto, no solamente con Dios, sino con mi prójimo. Porque es allí donde tenemos el conflicto principal. Por ejemplo, una persona que no tiene una identidad clara, muchas veces estas personas no vienen a la iglesia o a la religión, vamos a llamarle así, porque creen que o se autojustifican creyendo que los que están yendo a la iglesia los van a rechazar. Y no es así, sino que el principal situación a que ellos le andan sacando la vuelta es que necesitan negarse a sí mismos. Necesitan negarse a su autopercepción. Necesitan negarse a sus deseos. Necesitan negarse a todo aquello que está distorsionando su vida. Como a nosotros, ¿verdad? Hay personas que su forma de vida, como decía hace un momento, es el asesinato. Y porque se percibe así, no va a seguir así, tiene que negarse a sí mismo. Tenemos que negarnos a todo aquello que destruye nuestra vida. Jesús dijo esto no porque esté peleado con la raza humana, sino porque sabe que la esencia fue contaminada con el pecado y el pecado destruye a todo ser humano.
y hace pensar, sentir y ver cosas que no son verdaderamente que le convengan al ser humano, que verdaderamente lo lleve a una relación con Dios, que verdaderamente lo lleve a una relación con Jesucristo. Porque cuando una persona se aferra a sí mismo, lo único que hace es hacer a un lado todo lo demás y pensar que es Dios. Y aunque no lo dice, a lo mejor ni lo piensa, pero está tomando una actitud como si se sintiera Dios. Vuelvo a repetir, uno de los problemas graves es precisamente la autopercepción. Por eso de ahí surgen las personas déspotas, las personas que son corajudas de por vida. No es otra cosa sino que no se quieren negar a sí mismos. Cuando una persona está cayendo y cayendo y cayendo en el mismo error, en el mismo problema, en el mismo pecado, en la misma tentación, no es otra cosa sino que no quiere negarse a sí mismo. Una persona que no construye, que regularmente destruye su vida, es una persona que no quiere negarse a sí mismo. O como a veces yo le digo a usted conoce una persona negativa que todo está mal. A mí me ha tocado ver personas así. Si lo llevan, porque lo llevan. Si no lo llevan, porque no lo llevan. Si le dan, porque le dan. Si no le dan, porque no le dan. Si lo suben, porque lo suben. Y si no lo suben, porque no lo suben. Así es que nunca se puede complacer a esa persona. Y no es otra cosa, sino que no quiere negarse a sí mismo. Entonces, hermanos, las tentaciones en nuestras vidas siguen adelante porque no queremos negarnos a nosotros mismos. Es por eso que Jesús dice esta frase tan importante y tan interesante. Si no quieres negarte a lo que el enemigo, la desobediencia y el pecado está causando en tu vida, entonces no eres digno de mí, dice el Señor. ¿Y por qué dice esto el Señor? ¿Jesucristo está pensando en la fortaleza humana? No. ¿Jesucristo está pensando en la educación de la persona? No. ¿Jesucristo está pensando en la experiencia, la idiosincrasia de la persona? No. Jesucristo está esperando que tú realmente vengas a Él, le recibas en tu corazón, le permitas trabajar en tu vida, le entregues tu vida a Él sin condición y Él va a empezar a obrar con poder en nuestro interior y en nuestro exterior, en mi relación con Dios, en mi relación con mi prójimo, de tal forma que voy a ver la transformación y el cambio. Jesucristo nos está diciendo que necesitamos entregarnos en plenitud, no a medias. Le digo porque al principio uno cuando inicia en el camino del Señor, como no conoce esto, se entrega uno a medias, ¿verdad? Y quiere entregar ciertas áreas de la vida, pero otras no. Como platica un chiste, ¿verdad? Que estaba un predicador hablando del Evangelio de Jesucristo y invita a los que quisieran acercarse al Señor, ¿verdad? Y dice, en esta noche van a ser libres. Así es que yo voy a declarar libertad y usted diga amén, sí Señor, amén. Y empezó a decir, espíritu de avaricia, fuera, espíritu de enfermedad, fuera, ¿verdad? Y sí, estaba uno muy emocionado ahí, sí Señor, amén, amén, ¿verdad? Pero cuando dijo, espíritu de sinvergüenza, fuera, y se quedó, no, ese no, ese no. Entonces, hay veces que estamos como esta persona del chiste. Es un chiste cristiano, por cierto. Pero muchas veces se vuelve una realidad. Porque hay veces que queremos que Dios nos ayude en ciertas áreas de la vida, pero en otras no. Y ahí está el problema.
O hay veces que nos acercamos a Dios con intenciones equivocadas. Y entonces le estamos pidiendo a Dios, como a veces digo yo, queremos que nos dé, pero que no nos ayude. ¿Sí? Queremos que nos llene de bendiciones, pero que no nos ayude. O sea, que no nos cambie, que no nos toque. Hermano, la vida del pasado, la vida de pecado, nos lleva a la autodestrucción personal y destruir a los demás, de una forma u otra. Y cuando nosotros no entendemos esto, de que todo está en que no nos negamos a nosotros mismos, nosotros seguiremos con los mismos errores y nos iremos preguntando toda la vida, ¿por qué, Señor? ¿Por qué sigo haciendo esto? ¿Por qué me sigue pasando esto? ¿Por qué? Porque no queremos nosotros negarnos a nosotros mismos. Lo segundo que habla aquí que yo tengo que hacer como hijo de Dios es tomar mi cruz. Lo que yo debo, al hablar Jesucristo de tomar la cruz, no está hablando que vamos a tomar un pedazo de madera y la vamos a andar cargando. Está hablando de lo que representa la cruz, o lo que representó la cruz cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Y lo primero que yo debo entender es que yo voy a enfrentar y voy a sufrir una batalla primeramente contra el pecado. Esta batalla dura, hermanos, toda la vida. No es al principio nada más, es toda la vida, porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, nosotros vivimos en una generación perversa, malvada, y vamos a movernos en medio de todo, pero sin contaminarnos. Y lo que yo debo entender, que tomar la cruz de Cristo, es entender que voy a estar siendo atacado constantemente, como Jesús fue atacado constantemente, no solamente por los religiosos de ese tiempo, sino también inclusive aquellos que lo seguían. Porque oiga, yo veo en el Sermón del Monte, dice la Escritura que había más de 5,000, sin contar las mujeres y los niños. Está hablando de varones. ¿Sí? Así que fácilmente había ahí unos 10,000, 13,000 personas alrededor de él. Y en el libro de los Hechos, vemos que al final de todo, quedaron 120. ¿Sí? 120. Así es que Jesús fue atacado, Jesús fue maltratado, Jesús fue tratado de ser engañado, no solamente por el diablo, sino por la gente, por los religiosos de ese tiempo. Así es que lo que nosotros buscamos es entender que debemos de seguir una relación con Dios. Y Jesús siempre estuvo diciéndonos, hay que obedecer la palabra, porque cuando fue tentado, según el capítulo 4 de Mateo, Jesús pudo vencer al enemigo con la escritura. Y aunque el enemigo después usó la escritura para contraatacarlo, tuvo que basarse en una unidad escritural para poder debatir o tumbar los argumentos que el diablo le estaba dando. Porque el diablo también usa la palabra, hermanos, pero mal interpretada. ¿Sí? Dice la Escritura que la palabra se interpreta sola. Dice que no es de interpretación particular. ¿Qué significa esto? Que lo que dice un texto bíblico debe estar en armonía con toda la Escritura. ¿Ok? Por eso cuando dice la Escritura, es mejor entrar al cielo, ¿verdad?, sin miembros. Por lo tanto dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué dice? Sácate. Si tu mano te es ocasión de caer, ¿cómo estuviéramos si fuera literal? Pero como la Escritura se interpreta a sí misma, la Escritura me dice que tú y yo somos el templo de Dios y que debemos cuidarlo, que ya no nos pertenece. ¿Sí?
Por lo tanto, no está hablando de literalmente cortarnos. Lo que está hablando es que hagamos de cuenta que no tenemos aquello que nos motiva a cometer pecado. ¿Sí me estoy explicando? Entonces, tomar la cruz, hermanos, lo que Jesús está tratando de decir es de que tendremos una batalla, tenemos una confrontación, que vamos a estar siendo atacados. Y lo primero con lo que vamos a batallar o vamos a pelear o vamos a tener una guerra es contra el pecado, no contra los pecadores, contra el pecado, porque recordemos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra potestades, contra dominadores de los cielos, de las tinieblas, perdón, y que se mueven en un ambiente espiritual. Así es que yo tengo que entender que siempre voy a estar siendo atacado por el pecado, por la maldad. Lo segundo que yo debo entender de tomar la cruz es que vamos a sufrir una guerra contra Satanás y los poderes de las tinieblas. A medida que avanza nosotros, a medida que avanzamos en el reino de Dios, vamos a experimentar tanto la hostilidad del adversario como sus huestes demoníacas, como la persecución que se deriva de enfrentarse a los falsos maestros que transversan la verdad del Evangelio de Jesucristo. Siempre, hermanos, vamos a tener una guerra contra Satanás. Siempre el reino de las tinieblas va a tratar de engañarnos. Es por eso cuando usted me escucha a veces en las predicaciones, no te dejes engañar por el enemigo. No te dejes engañar por el diablo. Porque regularmente viene como llegó con Eva, la serpiente, y nos susurran al oído. De tal forma que quiere distorsionar la fe, quiere distorsionar la confianza, quiere distorsionar la esperanza, quiere distorsionar los mandatos del Señor, haciéndolos como si fueran otra cosa, sin darnos cuenta que lo que el diablo quiere es la autodestrucción nuestra. Sin embargo, hermanos, los mandatos de nuestro Señor son claros. Porque hay mandatos y hay principios. Hay principios del reino. Esos aplican para todos de una forma diferente. Pero los mandatos, ahí sí, ahí no hay vuelta de hoja. Ahí no hay nada que pueda cambiar. Por ejemplo, dice la Escritura, soportaos los unos a los otros. Ese es un principio. ¿Sí? Es un principio. ¿Por qué? Porque mi esposa me soporta a mí de una forma y usted hermana, soporta a su esposo de otra forma. Entonces, no es una receta, es un principio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos diferentes, porque batallamos diferentes, porque tenemos circunstancias diferentes y es un principio de soportarlo. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, soportarlo no significa poner en peligro nuestra vida. Porque cuando hablamos también, que habla del capítulo 13 de Primera de Corintios, que habla acerca del amor verdadero, habla de que el amor es benigno, el amor no tiene envidia, ¿verdad? El amor no es jactancioso, todo lo soporta, dice, pero no lo soporta para que le estén dando allí. Lo soporta para luego empezar, cuando se calmen los ánimos, empezar a platicar. Oye, vamos platicando sobre esto, vamos a ponernos de acuerdo. ¿Sí? Somos uno, somos un equipo, tenemos que ponernos de acuerdo, hay que coordinarnos. Un engrane muy grande con un engrane muy chico no funciona, ¿verdad? O un engrane gordo con un engrane delgadito no funciona. Tiene que acoplarse, tiene que ponerse al nivel. Y en eso consiste el diálogo, la plática. Pero muchos, como no queremos negarnos a nosotros mismos, muchos no queremos hablar.
porque entonces hay que cambiar y muchos no queremos cambiar. Por eso es importante que entendamos que al llevar la cruz lleva el propósito de que nos va a ayudar a negarnos a nosotros mismos. Hermanos, estamos inmersos en un mundo donde Satanás tiene el control. Porque recordemos que el ser humano le entregó a Satanás el control. Y ahora, por medio de Jesucristo, Dios está rescatando lo que se había perdido. Y nosotros, en medio de este mundo de tinieblas, somos los únicos que podemos llevar la luz. Así es que siempre estaremos nosotros brillando donde quiera que vayamos. Y vamos a ser notorios donde quiera que vayamos, porque somos la luz. Y cualquiera que tenga que ver con el reino de las tinieblas, lógicamente no nos va a ver con agrado, lógicamente no nos va a ver como debe ser, porque estamos con solo la presencia nuestra, estamos contrarrestando las tinieblas, porque las tinieblas no existen, sino que es falta de luz. Y cuando la luz llega, todo se ilumina. Es por eso que dice que la luz, que seamos la luz y la sal de esta tierra. Y dice que esa luz no debe ponerse debajo de la mesa o del almud, sino que debe ponerse arriba para que alumbre a todos los que están. Entonces tú y yo llegamos y entonces, lógicamente, los poderes de las tinieblas y de Satanás se molestan, se sienten incómodos. Algunos no aguantan y se van. ¿Sí? A veces no aguantan y se van, les caemos gordos gratis. Gratis. ¿Por qué? Porque no aguantan la luz, no aguantan la presencia de Dios y ni siquiera saben lo que está pasando en sus vidas, porque hay tantas tinieblas en ellos que solamente están pensando en sí mismos y ni siquiera saben lo que está pasando. Y se sienten incómodos y se sienten con ansiedad y se levantan y se van. Así es que, hermanos, tenemos que entender que tomar la cruz es saber enfrentar la guerra espiritual contra Satanás y contra el reino de las tinieblas. Tomar la cruz también tiene que ver con sufrir el desprecio, el odio, la burla del mundo. Y eso a veces duele. A veces duele. Muchos cristianos han dejado de darse a conocer porque hay burladores que se dedican a minimizar. Y como ellos no quieren ser vistos, o mejor dicho, que la luz no llegue a sus vidas, pues es más fácil señalar, es más fácil hacer menos, es más fácil denigrar a un hijo de Dios que permitir que empiece a alumbrar a los demás. Mucha gente, inclusive yo al principio, pensaba que todos me iban a aplaudir. Mira, se convirtió. Mira, es una persona buena ahora. Yo pensaba que iban a aplaudir donde que iban a ir. Y no. Los primeros que me dejaron, ¿quién cree que fueron? Los disque amigos. ¿Sí? Así es. Y me di cuenta que eran compañeros de parranda. No eran amigos. Porque cuando les dije que me había convertido, no estoy diciendo que hicieron nada conmigo. ¿Sí? Yo le dije, oye, ¿cuál es el problema? Tú eres mi amigo, podemos ir a dar la vuelta. Yo no tomo, ¿no? Pero podemos ir a dar la vuelta, platicar, todo lo que quieras. No. ¿Qué chiste? Ya no trae chistes. No tomo. El chiste es que te pongas loco, igual que nosotros. Que hagas burradas como nosotros las hacemos. Que hagas desfiguros. Que la riegues.
y que, ¿cómo dice? Que golletearte, ¿no? Entonces, hermanos, es increíble cómo las personas nos desprecian. Una vez, ya, no sé si ya lo escuchó usted, porque lo he platicado. Inclusive vino para acá una vez el hermano, hace mucho tiempo. Era un joven que amanecía todos los días, tirado en la calle, alcoholizado, drogado, orinado y todo lo que termina en ado. Y nosotros lo empezamos a ver y Dios nos dio misericordia y compasión. Y un día que estaba ahí medio despierto, llegamos y le hablamos de Jesucristo. ¿Verdad? Dios lo tocó, así medio atarantado, aceptó a Jesucristo y le creyó a Jesucristo. Y Dios lo levantó. Entonces, me imagino yo que porque él se sentía despreciado por sus padres, porque lo abandonaron, lo dejaron con sus abuelos. Y su abuela empezó a ver el cambio y se alegró. Y qué bueno. ¿Por qué? Porque ya empezó a andar limpio, empezó a trabajar, empezó a tratar bien a los abuelos, ¿verdad? Pero un día se le ocurre a la abuela preguntarle qué le estaba pasando, que las cosas estaban bien, ¿verdad? Como, como puede, ¿quién te está ayudando? Entonces, él le dijo muy contento y alegre, viendo que la abuela había visto el cambio y todo, pensaba que le iba a aplaudir. Y le dijo muy contento, es que desde que me convertí y voy a la iglesia soy diferente. ¿A qué iglesia le dijo? Allí con los hermanos. ¿Sabe qué le dijo? Hombre, es lo peor que pudiste haber hecho. Prefiero verte tirado en la calle, alcoholizado y drogado y orinado y todo lo que termine en ado, que vayas a ir. A veces, hermanos, pensamos que las personas nos van a aplaudir. A veces pensamos que van a decir, órale, qué buena onda. Pero no es así. La gente que odia a Dios, la gente que es, inclusive que es religiosa y que aparentemente está buscando uh, la salvación de su alma, no entiende cuando no hay un sentir correcto en el corazón de la persona, no entiende lo que está pasando en las personas que verdaderamente buscan a Dios, con el sentido correcto de buscar. Así es que si te odian, no te sorprenda. Si quieren burlarse de ti y del mundo, no te sorprenda. Si quieren minimizarte, si quieren destruirte, no te sorprenda, sino que debes levantarte y debes entender que Dios está contigo y con lo que Dios te ha enseñado, con el amor que Dios te ha dado y te ha enseñado, aprende a contrarrestar el mal con el bien. Este joven fue llorando inmediatamente conmigo, con nosotros. No podía creer lo que estaba escuchando de la persona que más amaba. Y entonces tuve que hablarle sobre este punto y decirle
es que ella no comprende lo que Dios ha hecho en tu vida. Ella tiene una religión, pero no tiene a Dios. Así es que si tú quieres seguir demostrando, o si tú quieres seguir agradando a Dios, si tú quieres que siga Dios obrando en tu vida, necesitas tratarla con amor y hacerle ver que Dios ha hecho una obra más grande de lo que ella ha querido destruir. Oramos por él, se secó las lágrimas y fue a demostrarle a sus abuelos que les amaba con todo su corazón como Dios los ama a ellos. Después se casó, se fue a vivir a Cali, creo. Y una vez, vive ahora en Guaymas, una vez vino con nosotros aquí, bien contento. Pastor, hermano, varón de Dios, quiero irte a visitar. No, sí, hermano, vente, aquí estamos. ¿Verdad? Y él vino, estuvo aquí con nosotros unos días, platicamos, nos reímos, recordamos cosas, ¿verdad? Y él pues regresó me dijo que ahora era evangelista, que, que él trabajaba en la salvación de las almas, porque quería agradecerle a Dios lo que él había hecho en su vida. Entonces, Dios, hermanos, o mejor dicho, Jesucristo dijo, tome su cruz. Tomar la cruz significa entender que hay personas que no saben lo que hacen. Sentirlo, Jesús mismo lo dijo, al ver alrededor de ellos, que la gente estaba allí viéndolo, muchos llorando, otros contentos, ¿verdad? Y Jesús ve a la multitud y voltea y ve que la mayoría estaban felices porque estaban crucificando al Mesías. Y entonces el Señor, en una de las 7 palabras que dijo colgando de la cruz, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y eso es tomar la cruz. Y eso es tomar la cruz. Saber perdonar porque no saben lo que hacen. Así es que, hermanos, el último punto que nosotros debemos de tener claro es seguir a Jesús. Y en eso consiste de que seguir a Jesús implica el seguir adelante, no importa lo que pase, no importa lo que suceda. Tenemos que llegar al punto de poder entender que las circunstancias o que las posesiones o que las cosas de esta vida son pasajeras y que a veces están y a veces no están. Nosotros tenemos que entender que debe sobrellevar o sobrepasar la intención de seguir a Jesús, no importa lo que suceda. ¿Qué cree que había en el corazón de los cristianos en el tiempo de Nerón? En el tiempo de Nerón, los cristianos fueron condenados a morir en antorchas, como antorchas puestos en una cruz. Y ahí mucha gente murió. Y la condena, la pregunta única que había, o mejor dicho, la sugerencia que había, es: niega a Jesús y serás libre. ¿Y qué creen? No lo hicieron. Usted diría, una mentirita piadosa. ¿A poco no está piadosa eso? ¿A poco no es piadoso eso? Se está apiadando de usted mismo. Seguir a Jesús, hermano, va más allá de una simple intención.
o de un simple deseo, o como decimos a veces, una simple intención. Con la intención basta. No, aquí no basta con la intención. Seguir a Jesús significa seguir adelante, no importa lo que pase en nuestra vida. Veremos la mano de Dios en medio de todo. ¿Ande? Amén. Brincar obstáculos, vencerlos. Y el Señor nos dará la fortaleza, la oportunidad y abrirá nuestro camino para que nosotros podamos seguir adelante. Es por eso que aún la Escritura sigue diciendo que Dios no dejará llegar a nuestra vida algo que no podamos soportar. Si llega a tu vida algo es porque lo puedes soportar, es porque puedes seguir adelante, es porque puedes avanzar y sobre todo verás el poder de Dios en tu vida. Verás el poder de Dios en mi vida. Hay un cantante que ya murió, se apellidaba Melgar, Agustín que se llamaba, Julio Melgar. Una persona llena de Dios. Los coros, himnos, cánticos que el Señor le permitió componer. Oiga, tremendos, llenos de palabra, llenos de entendimiento de la Escritura, del Espíritu Santo en su vida. Pero tuvo momentos de flaqueza. Porque resulta que un cáncer llegó a su vida. ¿Ah? Y aunque le servía y aunque le cantaba y aunque mucha gente lo invitaba a cantar y a predicar, y en medio de todo él le daba la gloria a Dios, aún así el Señor se lo llevó. Pero me impresiona mucho que los últimos pláticas que él dio o que participó en los últimos conciertos, ¿verdad? Que a veces se sentía muy débil y pedía auxilio a los coristas, ¿verdad? A veces sentaba en la escalera del escenario y empezaba a platicar. No cantaba, empezaba a platicar de su relación con Dios en ese momento de enfermedad, de, de deterioro, de, de vulnerabilidad, vamos a llamarle. Y lloraba. Inclusive hay unos en YouTube ahí que qué bueno que están allí para que quede para la posteridad de aquellos que no tuvimos la oportunidad de disfrutar o adorar a Dios juntamente con Él, pues podamos hacerlo hoy. Pero hay un canto que se llama Las cuerdas de amor. Precisamente habla sobre esa relación. Que no importa qué es lo que estemos pasando, lo más importante es estar en comunión con Dios, que su amor se derrame sobre nuestras vidas a pesar de que las circunstancias no sean óptimas. Que a pesar de que las circunstancias no sean lo mejor del mundo, que inclusive que no se vea a pronto tiempo o largo tiempo la puerta abierta. Lo que a veces nosotros no entendemos es de que siempre Dios nos pondrá oportunidades para conocerlo más y poder entender lo que Pablo dijo, sea que vivamos o sea que muramos, somos del Señor. Y es lo que vívidamente
su hermano Melgar nos enseñó. Porque ahí está en su palabra. Pero ya verlo, ¿verdad? Y que Él lo exprese y que Él hable de esa relación, que Él hable de lo que está pasando en su interior, a pesar de que no hay fuerza, a pesar de que todo se está acabando, ¿verdad? Habla de poder entender que sea que vivamos o que muramos, somos de Dios. Así es que cuando Jesús habla de seguirle, está hablando de eso, de que podamos entender que de que la relación, el compromiso que Él tiene con nosotros es mucho más allá que la propia vida en este mundo. Es poder entender que es mucho más allá que nuestros problemas, es entender que es mucho más allá que nuestras necesidades, que es mucho más allá que nuestros gustos o autopercepciones. Tenemos que seguirle en medio de todo. No hay mejor expresión de esto. Hoy en nuestro tiempo, tu hermano Melgar, pero en aquel tiempo fue Esteban. Esteban, un hombre común y corriente, igual que tú y yo, un hombre sano, pero que había venido al Evangelio, había venido a la luz del Mesías, había aceptado aquel que había sido profetizado 700, 1000 años atrás y, y que vino, que él lo pudo ver, lo aceptó y lo vivió. Pero hubo un momento de que la gente estaba enojada, los religiosos de ese tiempo estaban enojados porque esa nueva religión estaba ganando adeptos. Y entonces propusieron asesinarlo. Y le tocó a Esteban. Y Esteban hizo casi lo mismo que hizo Jesús. Esa misma plegaria cuando estaba a punto de morir, cuando sintió que la vida se le iba. Porque murió apedreado, hermano. ¿Usted sabe lo que es eso? Y usted un golpecito anda brincando y llorando. Ahora morir apedreado, despreciado, humillado, como el tiempo de Nerón, ¿verdad? Solamente por seguir a Jesús, solamente por hablar del amor de Dios, solamente por presentar una vida diferente a la del mundo. Ahí murió apedreado. Y también dijo esas palabras interesantes de Jesús: perdónalos porque no saben lo que es. Seguir a Jesús, hermanos, es ir más allá de nuestras perspectivas del mundo y nuestras perspectivas de nuestros anhelos, intenciones y deseos. Seguir a Jesús es porque ya entendí que debo negarme a mí mismo y que debo tomar la cruz. Cuando entiendo eso, estoy listo para seguir. Y con esto termino. Ahorita hablé de los 5000, ¿verdad? En el monte alto había una gran multitud, 10, 12,000 o 15,000 personas. De repente tuvieron hambre. Y, y no dijo San Catabún y le aparecieron los panes y pesas a cada quien, ¿verdad que no?
¿Qué les dijo? Denles de comer ustedes. Y cuando vieron que no habían traído lonche, se acercaron con lo único que traían. ¿Cuánto era? ¿Qué era? 2 pesos. Correcto. Imagínense, era 12,000 con 5 panes y 2 peces. Sin embargo, digo, denle. Y Dios empezó a multiplicar. Sucedió un gran milagro. Pero después del milagro, siempre sucede lo mismo con la raza humana. Algunos se pusieron en contra, ¿verdad? Y empezaron a renegar porque no les dieron caviar. Empezaron a renegar porque no les dieron ¿cómo se llama? Un cirlón, filete miñón, una, ¿cómo se llaman? Unas pechugas a la Gordon Blue. Entonces, los discípulos vinieron corriendo y les trajeron la queja a Jesús y le dijeron, ¿sabes qué, Jesús? Algunos se están yendo. Y Jesús les dijo, vayan. Y si ustedes tienen las mismas intenciones que ellos, ustedes también vayan. Si ellos no tienen la intención de negarse a sí mismos, si ellos no tienen la intención de tomar su cruz, y si ellos no tienen la intención de seguirme, que se. Dice lo que dice el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Y luego el 36, qué tremendo. Porque, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el que se avergüenza de mí y de mis palabras, en esta generación que adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Dicho de otra forma, si no tiene este sentir, ustedes también se quieren ir. Porque los que se quieren ir y tienen razones equivocadas de buscar a Dios, se van solos. Pero los que queremos buscar lo que es correcto, entendemos que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos tomar la cruz y seguir a Cristo en medio de cualquier circunstancia. Amén. Ponte de pie y digámosle al Señor, Señor, quiero seguirte, quiero negarme a mí mismo, quiero tomar tu cruz. Y al final vamos a cantar ese hermoso himno, solo a Cristo. Y le decimos, Señor, aquí estamos. Señor, gracias. Gracias por salvarnos, por librarnos de la maldad, del pecado. Gracias, Señor. Ahora, en el nombre de Jesús, te pedimos que nos ayudes porque sí necesitamos de tu ayuda. A veces no somos conscientes de lo que tú requieres de nosotros. Y es algo que podemos dar.
porque no lo estás tomando de una persona que está sin Dios y sin esperanza. Estás esperando de nosotros, que nos has dado todo, que seamos entendidos en este punto. No queremos seguir con intenciones equivocadas, Señor, en nuestras vidas. Debo entender, Señor, que negarme a mí mismo es negarme al deterioro y a la maldad y la contaminación que el diablo y el pecado hizo en mi vida. Y que ahora debo tomar mi nueva naturaleza. Tomar la cruz, debo entender que no es fácil ni sencillo, porque no todas las personas se podrán contentos, no todas las personas nos aplaudirán, no todas las circunstancias van a tomar un buen parecer, sino que muchas de ellas vendrán para hacernos desistir, para tratar de minimizar, para tratar de engañarnos, que tengamos dudas, que no confiemos en ti, Señor. Pero cuando tomo tu cruz, puedo ver más allá de lo que está delante de mí y puedo ver lo que el diablo quiere hacer, para donde tú, Señor, me quieres llevar. También, Señor, eso es importante porque me llevará al último punto de seguirte en medio de cualquier circunstancia. Porque el que te sigue, Señor, en medio de cualquier situación, es precisamente el que tiene la visión clara en su corazón y en su alma de que tú eres, Señor, nuestro motivo principal y podemos seguir adelante, Señor. Mi Padre Celestial, entramos a tu reino por el simple hecho de aceptarte como Salvador, como dice tu palabra en Juan 1:12. Cuando creo en ti, Señor, y te acepto como Salvador, tengo el privilegio y derecho de llegar a ser hijo tuyo. Yo te pido, Señor, que obres en nosotros, de tal forma que podamos ver y podamos ser abiertos nuestro entendimiento para ver, Señor, que en medio de todo tú estás presente, pero sobre todo que nos has dado las herramientas, nos has dado los utensilios, nos has equiparado o nos has equipado, mejor dicho, para que nosotros podamos seguir adelante en medio de las circunstancias. Señor, en el nombre de Jesús, nos entregamos a ti, Padre.